Muy buenos días, yo soy el doctor Jorge Jiménez Rubio, médico de RADEC, y hoy vamos a abordar el tema de las adicciones y cómo afectan esta nuestra vida y nuestro trabajo, que es lo que nos importa el día de hoy. Vamos a continuar. Muchas gracias. Adicciones. Primero vamos a ver qué es una adicción. Adicción, etimológicamente hablando, quiere decir qué significa la palabra en sí o de dónde viene. At significa ligado a, y dictus en griego significa el jefe, el señor, el amo. Quiere decir esto entonces, esta palabra junta es una palabra conjunta que dice que está ligado a un amo o ligado a un maestro o a un dueño. Y tiene mucho sentido porque quien tiene una adicción está ligado al poder adictivo que lo mueve. La adicción es entonces una enfermedad crónica que afecta al cerebro. Consiste en la búsqueda y el consumo compulsivo de sustancias nocivas, a pesar de sus consecuencias dañinas para uno. El consumo compulsivo se caracteriza por la presencia de una gran motivación por obtener y consumir la sustancia. Esto nos afecta a nosotros como colaboradores, afecta a la empresa, en el sentido de que si una persona tiene ese deseo obviamente por una sustancia que le cambia el estado de ánimo y hace que pueda de alguna forma dejar de ser confiable o dejar de ser puntual o dejar de ser productivo, entonces de esta forma nos afecta a nosotros en la empresa. ¿Cómo se presenta una adicción? Por lo general, la decisión inicial de consumir drogas es voluntaria y existe la falsa creencia de que se puede controlar en cualquier momento del consumo. Puede empezar como un juego, como un reto, como una curiosidad, como algo que sustituye de alguna forma la problemática que se vive en nuestras vidas, soledad, eh, falta de empatía con la demás gente, infortunio, desempleo, problemas económicos, problemas familiares. Entonces, en una mala jugada puede uno optar por huir de la realidad que en algún momento puede estarnos dando problemas. Entonces tomamos esta puerta falsa que son las drogas, que luego son las que nos hacen adictos. En caso de continuar con la ingesta, las actividades que antes eran placenteras se vuelven menos agradables y la sustancia se vuelve indispensable para que el individuo se sienta de alguna forma normal. Hay un, hay una palabra en el idioma médico que se llama taquifilaxia y esta significa la capacidad que tiene el cuerpo para ir aceptando medidas cada vez más grandes, más grandes, más grandes de todas las sustancias que ingiramos. Quiere decir, un ejemplo, en el alcohol. Si uno empieza a tomar, digamos, a los 16 años, una sola cerveza puede ponerte ebrio. Entonces, por medio de la taquifilaxia, si uno continúa ese consumo de cerveza al rato, para tener el mismo efecto se necesitan 3 cervezas, 5 cervezas, 7 cervezas. Es la forma en que se acostumbra el cuerpo a superar ese tipo de efecto. Y es malo porque en sí el daño en el cuerpo es el mismo, pero se manifiesta menos. Lo que hace sensación de que a mí no me pega, a mí no se me sube, yo soy más fuerte, más resistente, etcétera. Tipos de adicciones. Hay dos tipos. Hay adicciones a sustancias como lo es la cocaína, la nicotina, la heroína, el alcohol, los barbitúricos, entre otros. Y adicciones de comportamiento. Esto puede ser al uso del Internet, al uso de las redes sociales, al sexo, a la pornografía, a la comida, al ejercicio físico, a las compras, entre otros. Esto nos atañe a nosotros como empresa. ¿Por qué? Consideren ustedes que no estuviera prohibido fumar dentro de las instalaciones. ¿Se sienten ustedes si fueran no adictos al cigarro, tener que estar soportando a una persona que está fumando a un lado tuyo en sus horas de descanso? No es justo. Entonces, las adicciones, la forma en que afectan a la persona, afectan a los demás que lo rodean. Adicciones del comportamiento. Ha habido casos por medio de tecnología de la información se ha reportado que la adicción, por ejemplo, digamos, a la pornografía ha sido tan grande
que ha habido casos en que detectan que en los propios celulares o en las redes de la empresa la gente se conecta a ver pornografía. Eso es muy grave, ya que puede ser en caso de que se descubra, puede dar caso a expulsión, a rescisión del contrato, es decir, a que se corra a esa persona que incurre en este tipo de prácticas. Y es muy grave, no es común, pero se ha dado y es mi deber informarles pues las consecuencias que puede haber y el tipo de adicciones que hay. Y esta sería una adicción al comportamiento. ¿Cómo afectan las drogas al cerebro? Un ejemplo. Aquí dice esta imagen. Cuando hacemos algo placentero, nuestro cerebro refuerza unas conexiones llamadas circuito de recompensa. En este circuito se usa principalmente la dopamina, que es una sustancia que se genera en el cerebro. Por ejemplo, si uno tiene una novia cuando está chico y le da un beso, se libera mucha dopamina y una sensación de bienestar, de placer, de estar a gusto. Hay drogas que estimulan directamente el funcionamiento químico del cerebro, dando mucha más dopamina de la que se produce en un proceso placentero normal o sin droga. Estas consecuencias son, a la hora de estar tan excitado el cerebro por ese desborde de dopamina, el cerebro intenta adaptarse al exceso de estimulación y en esa adaptación se mueren muchas neuronas y disminuye el número de receptores de dopamina. Quiere decir que después, en un estímulo normal, no va a ser posible tener la misma sensación de placer o bienestar. Se va a necesitar cada vez, por la palabra que les dije anteriormente, taquifilaxia, cada vez más sustancia para poder hacer que se sienta un poco de bienestar por los pocos receptores de dopamina y por la falta del organismo de crearla con sus situaciones normales o no ligadas a drogas. Esto hace que el cerebro cada vez necesite más droga para igualar el efecto de la primera vez. Aquí tenemos al cerebrito que dice, quiero más. Después, todas las actividades que resultaban placenteras dejarán de ser interesantes y solo quedará la droga para llenar ese vacío. No necesita, no, tienen con la falsa idea de que no necesita nada más que la droga. Después irá afectando el circuito de aprendizaje, el cual está encargado de crear el hábito y la adicción. Así es como funcionan las drogas en el cerebro y así es como entramos en un círculo que no tiene salida, aparentemente. Ahora vamos a hablar específicamente de la marihuana. Hay muchos mitos que favorecen el uso de esta sustancia y vemos que no es pues nada favorable. Tres grandes mitos de la marihuana. Ayuda a ser más creativo. Incluso los grandes artistas la consumen. Quiere decir, justifican, ellos hacen la asociación de tu creatividad, de tu imaginación, de tus talentos artísticos con estar consumiendo marihuana. Y no es cierto, el talento ya lo tiene la gente. No necesitas ninguna sustancia para ser creativo. Otro mito es, la marihuana es natural, por eso no es dañina. Y no es cierto. El hecho que sea natural no quiere decir que te intoxique y te mate neuronas y que haga daños y cambios en tu cerebro que no son nada convenientes. También ocasiona enfermedades pulmonares, pérdida de la memoria, falta de coordinación, entre otras. Fumar me olvida de mis problemas. Los problemas no desaparecen, se tienen que afrontar. Ahora hablaremos de lo que es fumar en sí, la nicotina. Rompe con el cigarro, dice la imagen. Cuéntanos cómo dejaste de fumar en los comentarios. Instituido desde 1987 por la Asamblea Mundial de la Salud para concientizar sobre los efectos nocivos y letales del consumo del tabaco, la exposición al humo del tabaco ajeno y disuadir del consumo del tabaco en cualquiera de sus formas. Consecuencias del tabaquismo. El tabaquismo está directamente relacionado con la aparición de 29 enfermedades diferentes, de las cuales 10 son 10 diferentes tipos de cáncer, como lo es el cáncer de pulmón, y más de 50% de las enfermedades cardiovasculares, que es hipertensión, EPOC, etcétera. El fumar es directamente responsable del 90% de las muertes por cáncer de pulmón.
Entre 80 y 90% de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, y el enfisema. Cada año mueren casi 6 millones de personas a causa del tabaquismo, de las cuales más de 600,000 no eran fumadoras. Entonces aquí vemos otra vez cómo las adicciones, aparte del que las usa, también daña a gente por daño colateral que rodea a la gente adicta. Si no actuamos a tiempo, matará a más de 8 millones de personas en el año 2030. Por una generación libre de tabaco, de humo ajeno y de las muertes y enfermedades que nos provoca, actuemos hoy. Hoy más allá del cáncer. La marihuana. Vamos a hablar de la marihuana. El nombre científico de la sustancia que entra en nuestro cuerpo a través de la ingesta de marihuana es el delta 9 tetrahidrocannabinol. Por eso a sus sustancias les llaman cannabinoles, o cuando se está haciendo alguna prueba es lo que se busca, y es el THC en las pruebas antidopajes. Es una droga perturbadora del sistema nervioso central y proviene de una planta llamada cannabis sativa, droga que se piensa que viene de origen de la India. La conocen como churro, yoguts, María, marihuana, hierba mala, etc. Los principales efectos inmediatos es dificultad para memorizar información nueva. Por ende, aumenta la frecuencia de olvidos. Causa euforia y desinhibición en forma aguda, enrojecimiento de ojo y alteración de las percepciones. Esto puede ser los colores, se comenta que se ven mucho más brillantes, o que una distancia corta se simula como si fuera como de kilómetros y kilómetros. Disminuye el tiempo de reacción. Esto, en nuestro caso, en Radec, por ejemplo, puede ser peligroso a la hora de transportarse de un lugar a otro en nuestro propio vehículo, o en el caso de los montacarguistas, si tuvieran algún remanente de droga de tipo marihuana, pues serían, imagínense todos los accidentes que pudieran pasar si está reducido el tiempo de atención y el tiempo de reacción. Causa sequedad de garganta y de boca, aumenta la predisposición del consumidor a vivir nuevas experiencias. Esto también es riesgoso porque puede aumentar los actos inseguros si uno tiene remanentes de esta droga en el cuerpo. Dificultad para concentrarse, eso baja la producción que uno podía tener como empleado, como colaborador en la empresa. Eh, agudización de los sentidos, disminuye la capacidad de llevar a cabo operaciones numéricas. Todo eso es. Efectos de la marihuana al organismo: cambia la manera como llega y se procesa la información sensorial por el hipocampo. Después de fumarla, aumenta la frecuencia cardíaca hasta en un 100% y puede durar el efecto hasta 3 horas. La persona que fuma marihuana frecuentemente puede tener los mismos problemas respiratorios de los fumadores. Es decir, cualquier cosa que nosotros respiremos, que no sea aire, siempre se va a quedar encapsulado en las células que uno tiene en el pulmón, y a la hora de encapsularse, para no hacer daño, se mueren estas células, quitando el espacio funcional del tejido sano para el intercambio gaseoso en el aire, en las venas, las arterias. Circunstancias de mayor riesgo es en la conducción de vehículos debido a los efectos inmediatos, que son alteración de la percepción, del tiempo y de la disminución de la atención y el tiempo de reacción. En el embarazo y la lactancia puede perjudicar el desarrollo del feto, aumentar el riesgo de bajo peso al nacer y producir alteración de las funciones mentales del niño. Es decir, los niños ya pueden nacer adictos a las drogas que la madre consume cuando están en el seno materno. En el estudio del aprendizaje dificulta el aprendizaje y las tareas que requieren concentración. Este efecto permanece incluso mucho tiempo después de su consumo. Por eso no es bueno en el caso de la empresa que nadie de nuestros colaboradores sea adicto a la marihuana, porque pone en peligro, pues, en compromiso y en peligro el bienestar de todos los demás, que somos una cadena, como una familia, esta empresa. En la adolescencia provoca cambios psicológicos durante el periodo de maduración cerebral. Hay muchos mitos de la marihuana: que te hace ser cool, que no es dañina porque es natural, que los artistas la consumen, que no tiene nada que ver. Todo eso es falso. Siempre va a haber consecuencias a corto, mediano y largo plazo.
Ahora vamos a hablar de la cocaína. Le llaman perico, polvo, caspa del diablo, entre muchos otros nombres. Es un potente estimulante del sistema nervioso central y es sumamente adictiva y peligrosa. El precio es demasiado elevado por gramo, lo que hace cuando una persona está adicta, lo que hace súper muy peligroso a la persona que los rodea, tanto en el trabajo como en la familia, porque cuando se acaba la posibilidad que tienen ellos de conseguir cierta cantidad que los hace sentirse medianamente bien, atentan con la seguridad de su familia, roban, pueden matar. En el sentido de la empresa, si tuviéramos nosotros, por ejemplo, un colaborador, un compañero adicto, pudiera él dar información, por ejemplo, dar información sobre por dónde están las rutas para que sea fácil robarlas. Podría dar información de cómo meterse, como información confidencial que comprometería la seguridad de nosotros como colaboradores y del patrimonio de la empresa. Entonces es muy importante que nos mantengamos alejados de este tipo de drogas. Algunos efectos inmediatos es la euforia y la sensación de aumento de energía, la sensación de estado de alerta, de aumento de estado de alerta y falsa sensación de agudeza mental. También puede hacer que la persona intoxicada hable con exageración. Consecuencias del abuso: ansiedad, impotencia sexual en los hombres e infertilidad en mujeres, sinusitis, úlceras o perforaciones del tabique nasal, muerte por falla cardíaca, muerte por derrame cerebral. Esto es porque aumenta hasta 200% a veces la presión arterial. Entonces, imaginen ustedes, tienen una manguera delicada y le suben la presión, pues explota. Eso pasa en el cerebro y en el corazón de las personas que están altamente adictas, como el caso de Gustavo Charratti, ¿no? Agresividad, irritabilidad e intolerancia, paranoia y alucinaciones auditivas. Hay aquí algunos testimonios de personas que fueron adictas a la cocaína. Literalmente se los voy a leer. Al pasar de unos meses me enganchó y comencé a usarlas sin bebidas alcohólicas, pensando que me activaba, pero en realidad lo único que me dejaba era ansiedad prolongada. Tiré a la basura mucho dinero. Lo único que estaba comprando fueron noches sin dormir, paranoia y neurosis. En este caso, en México se utiliza mucho la cocaína. Las personas que ya están muy adictas, primero toman alcohol hasta ponerse muy intoxicados y después van y toman cocaína pensando que se les corta, ¿no? Así, eso dice, no, se me va a cortar ahorita. Y pues no, realmente se simula un falso estado de alerta y la gente está dañando su hígado, sus riñones, su cuerpo al entrar en el abuso de las dos sustancias sinérgicamente. Tenemos muchos casos de famosos que eligieron el camino de la droga y pues vieron en ello algo de su perdición. Vemos aquí a Macaulay Culkin en Mi pobre angelito. Vean de él ser un niño sano y que tenía mucho futuro. Se devastó y se consumió y vemos aquí este personaje que se le ve ya que es en la mirada perdida, que no tiene pues un horizonte de esperanza. También Daniel Radcliffe, el famoso Harry Potter, vemos aquí él empezó a tener problemas con el alcohol. Aquí lo vemos despersonalizado, o sea, está en otra faceta, es otra persona, muy diferente a la que es cuando no está bajo los efectos de la droga. Aquí vemos a Matthew Perry, el famoso de Amigos. Él mismo confesó que durante sus estados de abuso no recordaba muchos episodios. Dice que 2 o 3 años de que vivió haciendo la serie, él no recuerda exactamente qué hizo o dejó de hacer. Aquí vemos la cara totalmente devastado. Amy Winehouse, pues, la imagen habla por sí sola, la artista del soul y del blues. Vemos aquí la mirada perdida y de hecho ella se suicidó por sobredosis. Jim Morrison, Whitney Houston, igual. Otra de tipo de adicción es el juego patológico. El juego patológico comporta un patrón desadaptativo de juego que persiste a pesar de las circunstancias negativas, estar compulsivamente jugando y afecta al 1.5 de la población mundial.
El hecho aquí importante del juego patológico es que hay comorbilidad con otros trastornos psiquiátricos y con el uso de sustancias. Es muy probable que alguien que tome y que fume también se haga adicto a los juegos. La prevalencia es en personas de 40, 50 años y es más, se da más en hombres que en mujeres. Una mayor gravedad de adicción al juego se ha relacionado con puntuaciones elevadas en impulsividad y ansiedad. Son muy impulsivos, ansiosos y siempre hay abuso o dependencia de alcohol también. El juego patológico se ha considerado una conducta adictiva con muchas similitudes a las adicciones a sustancias. La poliadicción entre sustancias y conductas adictivas es frecuente y son varios los estudios clínicos o con muestras comunitarias que constatan una mayor prevalencia de abuso de drogas entre los jugadores. La adicción más común entre los jugadores patológicos es la de la nicotina, al cigarro. Aquí vemos otra modalidad que es la dependencia a las máquinas recreativas. Este ya se da en menos de 30 años, fumadores habituales. Respecto al alcohol, se encontró que hasta el 63% de los jugadores patológicos presenta historia de abuso o dependencia de alcohol. Hasta un 34% tienen una historial de consumo regular de drogas ilegales, de sustancias ilegales. Se ha visto que la comorbilidad entre el juego patológico y el abuso o dependencia de sustancias complica la evolución y la severidad de los problemas del juego, es decir, hace mal pronóstico porque realmente, como habíamos desde el principio, esta gente para sentir un estado de bienestar o placer que una persona no adicta lo tiene mirando un atardecer o compartiendo tiempo con su familia, esta gente ya está cegada a tener estas grandes experiencias nocivas para tener un poco del bienestar simulado que tienen cuando usan droga o cuando están teniendo juego adictivo. Hay varias formas de tratar el juego adictivo. Se hace con fármacos, puede ser con terapia cognitivo-conductual, un tipo de terapia. Hay todavía muchas pruebas para ver cómo quitar esos reforzamientos, cómo suspender ese trastorno de problemas de juegos. En ese sentido, los problemas de juego nos atañe en la empresa porque imaginen ustedes que tienen un colaborador, un compañero que es adicto al juego y a la droga y al cigarro y al alcohol. En cuanto a la cadena de producción o a la seguridad propia de un chofer, digamos, alguien apuesta en un casino ilícito cierta cantidad que no puede pagar y lo amenazan con que lo van a matar si no lo consigue, va a hacer cualquier cosa para conseguir ese dinero, aún comprometiendo la seguridad de sus compañeros o del patrimonio, pues en segundo plano, el patrimonio de la empresa. Hay gente que hasta arregla secuestros para poder sacar dinero para pagar sus deudas de juego o de drogas. Y eso es muy peligroso. Una droga es una sustancia que introducida en el cuerpo puede modificar el funcionamiento del mismo. Con esto nos referimos también a los medicamentos, es decir, una droga no es solamente cocaína, no es solamente marihuana, no es solamente alcohol, es cualquier sustancia que no siendo alimento entra en nuestro organismo y hace que funcione de una forma diferente. Una droga común que a lo mejor todos consumimos es la cafeína. El azúcar también puede ser tomado como adicción y esto nos afecta en el grado directamente. Por ejemplo, si una persona es adicta al azúcar, a los carbohidratos, la tendencia es que va a ser obeso y después hay grados de obesidad, hasta tercer grado de obesidad mórbida. Un ejemplo de cómo nos afecta esta adicción al azúcar puede ser ahora con los grupos vulnerables de trabajo en esta pandemia de COVID. Hay un índice que dice que es hasta el máximo 40 nivel de índice de masa corporal. Es posible que la gente trabaje
mientras está el semáforo naranja. Entonces, imagínense, si fuéramos adictos al azúcar, estaríamos todos obesos con más de 40% de índice de masa corporal. Entonces, no sería para nosotros fácil conseguir un trabajo o mantener el que tenemos porque nadie va a querer estarnos pagando desde casa sin hacer nada, nada más por el hecho de que somos parte de un grupo vulnerable por nuestra propia adicción a los alimentos o a comer compulsivamente. Las drogas de abuso ya son sustancias de uso no médico con efectos psicoactivos, capaz de producir cambios en la percepción, estado de ánimo, conciencia y comportamiento, y son susceptibles de ser autoadministradas. Sustancias usualmente utilizadas como drogas de abuso en nuestra sociedad: tabaco, alcohol, psicofármacos, antidepresivos, barbitúricos, alcaloides entran la cocaína y la marihuana. Drogas de diseño son las anfetaminas, las metanfetaminas y el éxtasis, y las benzodiazepinas como el diazepam, el clonazepam, el flutrazepam. Todas estas son sustancias a las que el adicto acude al verse imposibilitado él mismo de lidiar con sus propios problemas, con sus propios síntomas. Solamente un psiquiatra con conocimiento, solamente un psiquiatra con conocimiento de las funciones de estos medicamentos tiene la capacidad para, para recomendar estos medicamentos. Las adicciones provocan en el trabajo, esto nos atañe directamente, en que se disminuye el rendimiento, se disminuye la cadena de producción, la producción, y se incrementa el ausentismo. Esto directamente, pues, a la hora de que haya ausencia, pues no hay trabajo y hay despidos. Puede aumentar hasta 4 veces las inasistencias y o licencias habituales, y estas suelen ser repetidas por periodos cortos o por otras causas o enfermedades banales. Por ejemplo, ¿no? Una borrachera, alguien se pone una borrachera el domingo, algún colaborador, compañero, y el lunes va a estar crudo, entonces por eso mismo de la crudez va a simular una enfermedad general y no va a presentarse a trabajar. Imagínense que todos hiciéramos eso, pues sería un todo día de asueto, ¿no? El lunes, domingo, lunes, hasta San Martes. Consumo de alcohol y drogas y su impacto en la cadena de suministro. Debemos tener una concientización sobre el consumo de alcohol y drogas en el ámbito laboral y en el impacto de la cadena de suministros, es decir, nuestra cadena de cómo lograr nuestras metas en la empresa. Es un blanco fácil para contaminar nuestra cadena de suministro, la dependencia a alcohol y drogas. En la actualidad, las organizaciones delictivas se acercan a personas que consumen algún tipo de sustancia prohibida con la intención de vulnerar la integridad de sus organizaciones y operar a través de su imagen. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, si una persona, un colaborador, está en el mundo de las drogas consumiendo, pidiendo fiado a los que la venden, él va a soltar información, va a decir cualquier cosa que él pueda decir para que le suelten más droga, para que le den crédito, para que de alguna forma consiga dinero para pagar la deuda. Entonces, imaginen, yo soy adicto a la cocaína y ya debo 30,000 pesos de pura droga que me están fiando, porque saben que trabajo en una empresa que puede ser, supuestamente fácilmente robada o por abuso de información o por abuso de usar esa información en contra de la empresa. Entonces, yo debo ese dinero y entonces yo digo, oye, no, al narcotraficante le digo, perdóname este dinero y te paso información de la empresa, por dónde pasan, a qué horas se entregan, qué mercancía van a tener, o el dinero que tienen, por dónde lo entregan, etcétera. Todo eso nos atañe. Entonces hay que evitar en lo más que se pueda caer en esa cadena de personas que no nos van a llevar a ningún bien, ya que nos pueden solicitar información confidencial, datos de dónde está la mercancía, de dónde está el dinero, de dónde están las computadoras, de dónde está el patrimonio de la empresa. O que pidan de alguna forma transportar, digamos, yo soy chofer, entonces a mí me dicen, ok, entonces debes 30,000 pesos de droga, ve pagándonosla, danos 10 viajes, ponte estos
2 kilos de cocaína, te los llevas, que al cabo vas a Tijuana, pues allá van a dar, llévatelos escondiditos y por la imagen de la empresa de pulcra, de decente, puede ser que no los revisen en los primeros viajes. Pero imagínense ustedes el impacto que habría si descubrieran que directa o indirectamente estamos transportando droga a otro punto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ya que puede esta gente pedir transportar, almacenar o guardar un tipo de paquete sospechoso a cambio de algún pago o crédito o sustancias. Espero que haya quedado claro. Las adicciones aparte provocan en el trabajo mal comportamiento. Algunas empresas registraron del 15 al 40% de los expedientes disciplinarios, es decir, eventos conflictivos y malas relaciones entre los colaboradores estaban relacionadas a adicciones. Aumento de bajas por enfermedad o invalidez profesional por accidentes derivados a intoxicación por drogas, rotación de personal y cambios de puestos, jubilaciones anticipadas por accidentes, envejecimientos prematuros. Todo esto puede afectar en el trabajo de las personas cuando están ligadas a las adicciones. Problemas personales, degradación profesional, familiares, separación, aislamiento, rechazo social, pérdida de empleo, de ahí hasta la muerte o hasta la indigencia. El alcohol provoca alteraciones perceptivas, ralentiza el procesamiento de la información y la atención. La marihuana dificulta la atención de tareas complejas, reduce la atención, altera la percepción y tiempo de reacción y causa problemas de memoria. Afecta notoriamente la conducción de vehículos y maquinarias. Las anfetaminas o cocaína inducen a estados de euforia, ansiedad y depresión, irritabilidad y trastornos del sueño. Los opiáceos realizan los procesos cognitivos de conocimiento y aprendizaje y motores y provocan somnolencia y reducción de la actividad y la producción. Hay muchas causas, es policausal la adicción, puede ser genética. Hay gente que tiene la tendencia genética de ligarse, de anclarse a una sustancia que le causa o una actitud que le causa placer. Puede ser ambiental, con quien te juntes, puede ser por abuso, puede ser por problemas familiares, influencia social, curiosidad, problemas económicos. La prevención siempre va a ser, como dice Toretto, ¿no? El de Rápido y Furioso, la familia. Un núcleo de una familia bien cimentado va a impedir que la gente acuda a gente, que nuestra familia acuda a gente poco confiable o gente de mala naturaleza. Entonces, integrar a la familia en un ambiente de comunicación, respeto y confianza va a dar valores sólidos para que la persona crezca sin necesidad de ir o de acudir a sustancias o a hábitos que son realmente negativos. Establecer lazos de afecto y convivencia positiva con familiares, grupos de amigos buenos, vecinos, maestros, etcétera. Reconocer a nuestros hijos sus logros, habilidades y capacidades personales, sus talentos. Crear el ámbito de estudio, lectura y participación en actividades fuera de la escuela. Aquí hay algunos testimonios de personas que fueron víctimas de la adicción. Admitamos que éramos impotentes ante la sustancia, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. El cimiento del proceso de la recuperación siempre va a ser la admisión y la aceptación de las circunstancias, porque es el primer paso. Con honestidad, hazte las siguientes preguntas. Ocasiones en que tu mente estaba pensando en la droga de tu preferencia cuando deberías haber estado ocupado en otra cosa. La respuesta es descuidar mis deberes laborales para conseguir la sustancia. 2. Intentos por controlar el uso de la droga de tu preferencia. Respuesta, pues decían, solo voy a consumir cuando esté con amigos y pues cada vez se hacía más frecuente hasta que lo hacían incluso solos. Pérdida de control, ejemplo de tu capacidad, incapacidad para predecir tu conducta una vez que has empezado a consumir. La respuesta, había veces que ya me daba miedo tomar porque no sabía cómo me iba a comportar ante alguna situación, ya fuera con mi pareja o con amigos. Efectos de tu vida sentimental. Respuesta, agresión verbal hacia mis parejas, familiares y amigos. Terminé alejándolos o ellos terminaron alejándose. Efectos en tu carácter, generosidad, honestidad. ¿Eres honesto al describir cómo te sientes? Tenía irritabilidad, escondía mis sentimientos y ponía una máscara de que todo estaba bien y llegué a robar dinero a mis familiares. Accidentes o situaciones peligrosas.
Respuesta, choqué más de 5 veces, estuve en los separos, hubo peleas, etcétera. Le costó muchísimo trabajo y pasaron más de 15 años en admitir que tenía un problema. No esperes a que las consecuencias sean irreversibles. Hay que ser honesto y valorar todo lo que tenemos mientras lo tenemos. Esta imagen se las quiero compartir, me gustó mucho mientras estaba haciendo la presentación y es vivir sin drogas. Dopamina es una sustancia cerebral, estas cuatro, y estas cuatro son los químicos neuroquímicos asociados a la felicidad o el sentimiento de bienestar. La dopamina la podemos sacar durmiendo de 7 a 9 horas diarias, celebrando logros pequeños mínimos diarios, haciendo ejercicio diariamente. También la endorfina el ejercicio libera la endorfina. Oxitocina, meditando cada mañana, 5 minutos, pensar qué vamos a hacer, qué hemos hecho, hasta dónde hemos llegado, por qué hacemos lo que hacemos, valorar lo que tenemos, darle un abrazo a alguien, hacer actos de generosidad, también liberan oxitocina que nos produce bienestar sin tener que uh, lidiar con las sustancias ilegales o legales que también nos hacen daño. Serotonina, agradecer todos los días, disfrutar de la naturaleza y recordar momentos importantes. La endorfina, practicar hobbies, hacer ejercicio, reír con seres queridos, bailar, cantar. De esta forma, naturalmente, nosotros podemos tener pequeñas dosis de bienestar. A veces es necesaria una intervención de adicciones, que es una reunión cuidadosamente planeada de personas influyentes en la vida del adulto que se centra en iniciar un cambio positivo para todos. El primer objetivo es romper la negación. Esto ayuda a todos a ver cómo la enfermedad está destruyendo sus vidas y sus relaciones. A menudo esto da como resultado que la persona adicta inicie un tratamiento, una recuperación y una nueva vida. A través de nuestro proceso se evalúan las necesidades de cada familia y se crean planes individualizados de intervención para definir las opciones de centros de tratamiento más idóneos. Ya lo habíamos visto. Hay diferentes programas de intervención, programas de prevención para padres de adolescentes en riesgo, tratamientos para usuarios de cocaína, programa de satisfactores cotidianos ligado a terapia conductual que hace que la gente encuentre en los pequeños detalles el bienestar buscado. Programas de prevención de recaídas, que son seguimientos adictos, talleres familiares y otros significativos de usuarios con problemas de consumo de drogas. Aquí vemos algunos centros de recuperación que hay en Jalisco. Grupo Alcohólicos Anónimos, Perla de Occidente, Sendero Fuente de Amor y Servicio, Nuevo Amanecer Loma Bonita, Mount Face, Conducta Terapéutica Volver a Vivir de Nuevo, Grupo Hacia un Nuevo Horizonte, Comunidad Terapéutica de la Visión del Mañana, Drogadictos Anónimos, Quinta Sobriedad Emocional, Centro de Rehabilitación La Próxima Frontera, Bendita Libertad, Centro de Desarrollo de Jóvenes Señor de la Misericordia, Centro de Tratamiento La Próxima Frontera, Jóvenes Alcohólicos y Adictos de Guadalajara, Centro de Recuperación El Grullo. Bueno, con esto me despido, agradezco mucho su atención, espero que les haya servido la plática y me pongo a sus órdenes en los teléfonos que ya conocen, 3316728399 y el otro número es, permítanme un segundo, el otro número con el que me pueden comunicar es 3316098305. Muchas gracias y estoy a la orden para la siguiente plática. Adiós.